y dice alemanes, suecos, noruegos, holandeses e ingleses. Pero, entre comillas, dicho con ironía, Sarmiento tuvo mala suerte, porque si esos pueblos emigraban a partir de 1850, iban a Estados Unidos, o no tenían necesidad de emigrar. Y entonces Sarmiento tuvo que, entre comillas, también dicho en broma, que conformar con italianos y españoles. Que realmente va a ser una cosa épica. En un cuarto de siglo van a llegar a la Argentina 2 millones de italianos y 1 millón de españoles. Tanto es así que la Argentina, hasta el idioma argentino, va a tener un acento, nosotros no pronunciamos las S, por ejemplo, un acento italiano, itálico, dentro del español. O como pronunciamos la S, la griega y la L también, no la pronunciamos como los españoles, hombres, sino que lo pronunciamos como los argentinos, por esa influencia italiana. Y con los inmigrantes españoles e italianos va a venir la ideología del movimiento obrero que ya existía en Italia y en España, el anarquismo. Por eso los fundadores del movimiento obrero en la Argentina fueron las ideologías anarquistas. Los que van a traer el marxismo van a ser los pocos inmigrantes alemanes que llegaron al Río de la Plata. Ellos van a enseñar el marxismo y van a fundar el Partido Socialista. Mientras que los obreros italianos y españoles van a fundar las primeras sociedades de oficios varios, sociedades de resistencia, no sindicatos como se llaman ahora, las sociedades de resistencia. Y también es increíble la forma en cómo trabajaron, cómo ganaron al criollo, al mestizo, al hijo de indio, de mujer india y padre blanco. Porque Roca, como decíamos, eliminó a los pueblos originarios para quedarse con la tierra y trajo, por eso la inmigración. En 1879 se va a hacer la expedición al desierto para quedarse con toda la tierra. Yo les voy a leer solamente 2 o 3 documentos de la época. Fíjense el diario La Tribuna de Buenos Aires de 1872. Dice textual: para acabar con los restos de las que fueron poderosas tribus de indios, ladrones audaces, porque se decía que los indios eran ladrones, y no eran ladrones. Lo que pasa que empezaron a traer animales europeos, la vaca, el caballo, la oveja, y empezaron a poblar esas pampas. Y el indio vio ese animal. Además, los conquistadores y españoles y los argentinos exterminaron a la fauna auténticamente pampeana de esas pampas. Por ejemplo, se persiguió al ñandú, se persiguió al guanaco. Es decir, los pobladores vivían de la carne del guanaco, por ejemplo. Y de pronto vieron ese animal, pero no sabían que ese animal pertenecía al señor fulano de tal o al señor estanciero fulano de tal, porque para ellos pertenecía a la naturaleza. Entonces tomaban esos animales. Y por supuesto los descendientes europeos decían: indios ladrones, se roban el ganado. Bien, entonces se va a iniciar una expedición para exterminar a los indios. La va a hacer Roca.
Dice el Diario de la Tribuna: para acabar con los restos de los que fueron poderosas tribus de indios, ladrones audaces, enjambre de lanzas, amenaza perpetua para la civilización, no se necesita otra táctica que la de los cazadores, la que emplean los cazadores europeos contra el jabalí, mejor dicho, contra el ciervo, porque el indio ya es solo un ciervo disparador y jadeante. Es preciso no tenerles lástima. Católicos escriben eso. El escritor Estanislao Ceballos, uno de los más entusiastas partidarios del general Roca, del eliminador de los indios, proponía en 1878: al indio hay que quitarles el caballo y la lanza y obligarlos a cultivar la tierra con el Remington al pecho diariamente. Y aquí el único medio de resolver con éxito el problema social que entraña la sumisión de esos bandidos. ¿Por qué el Remington? Porque los norteamericanos habían eliminado a los Pieles Rojas y al Sioux con ese nuevo invento, el Remington. Creo que eran 8 balazos simultáneos. Y entonces una de las primeras medidas que va a hacer el gobierno de Avellaneda, por consejo del general Roca, va a ser importar 10.000 fusiles Remington de Estados Unidos para eliminar al indio. Y ese habitante de las Pampas va a ser eliminado con el invento de Estados Unidos, con el Remington. Bien. Se exterminaron a los pueblos originarios, por supuesto que no a todos, quedaron algunos, principalmente en zonas que no le interesaban a los blancos. Se le entregaron, se repartieron a todos los miembros de la sociedad rural, que eran los estancieros del norte de la provincia de Buenos Aires, de las Pampas. Se entregaron 41.787.000 hectáreas. ¿Se imaginan lo que es? 41 millones de hectáreas. Se entregaron 41 millones de hectáreas a 1.843 terratenientes. A 541 oficiales del ejército que intervinieron en la matanza se le entregaron 4.679.000 hectáreas. Al general Roca se le obsequiaron 65.000 hectáreas. Al final de la campaña, el general Roca dirá ante el Congreso de la Nación: la ola de bárbaros que ha inundado por espacio de siglos las fértiles llanuras ha sido por fin destruida. La ola de bárbaros que ha inundado. No, eran originarios, no inundaron, no vinieron de otro lado, como sí vinieron los europeos. Pero ellos, los criollos, los hijos de europeos, creían realmente que los indios eran advenerizos que habían llegado, que los verdaderos dueños de la tierra eran los que habían venido de Europa. El general Roca dirá ante el Congreso de la Nación cuando termina su campaña, dice: la ola de bárbaros que ha inundado por espacio de siglos las fértiles llanuras ha sido por fin destruida. Y agregará, textual: el éxito más brillante acaba de coronar esta expedición, dejando así libres para siempre del dominio del indio esos vastísimos territorios que se presentan ahora llenos de deslumbradoras promesas al inmigrante y al capital extranjero. Al inmigrante y al capital extranjero. ¿Y por qué no se dejó una parte de esas tierras a los pueblos originarios? No, se les quitó todo, absolutamente todo. Y como digo, no lo hicieron los españoles, lo hicieron los argentinos. Les voy a leer solamente una crónica de